Buenos días. Mi nombre es Daniel Rodrigo Canto Alejo. El día de hoy vamos a ver la clase de masas quísticas renales y mi profesor asesor para esta clase fue el doctor Matías Salinas Chapa. Dentro de los temas que abordaremos el día de hoy, tenemos un análisis a la clasificación Bosniak, tanto la previa y los cambios que se hicieron en el 2019, en un artículo que salió de Radiographics. Usándolo, bueno, como base, y pues enfermedades más específicas que incluyen masas quísticas como renales focales, renales multifocales adquiridas, renales multifocales hereditarias y por último hallazgos que podemos ver en infecciones renales. La clasificación Bosniak, en la versión 2019, al igual que el sistema de clasificación original o previa, la cual vemos aquí, continúa estratificando las masas renales quísticas según su potencial maligno, para ayudar a determinar el manejo, ya que dependiendo de los hallazgos englobados en esta clasificación, se modifica el riesgo de malignidad de la lesión, teniendo, como tenemos aquí en la tablita abajo, un riesgo de malignidad de 1% en los Bosniak clasificados como 1 y mayor al 80% en los clasificados como grado 4. En primer lugar, debido a un objetivo histórico de detectar cánceres de riñón en una etapa temprana curable, la clasificación Bosniak previa enfatizaba la sensibilidad para la detección del carcinoma de células renales. Esto, según varios artículos que fueron saliendo, eventualmente condujo al tratamiento innecesario de masas quísticas benignas, además de su seguimiento igualmente innecesario. Respecto a la clasificación Bosniak previa, una revisión sistemática de la revista de urología de la Asociación Americana Urológica mostró que aproximadamente la mitad de las masas Bosniak 3 resultaban benignas y aproximadamente el 10% de las masas Bosniak 4 también. En la misma revisión sistemática, solo el 17% de las masas clasificadas como Bosniak 2F, los cuales después veremos que se recomienda un seguimiento, de ahí la F de follow-up, que se resecaron eran malignas, y el 94% de las masas que no se resecaron, igualmente Bosniak 2F, permanecieron estables en el seguimiento. Por último, en este artículo también se nos menciona que el reclasificar las masas previamente clasificadas como Bosniak 2F a Bosniak 3 o 4 se asociaba fuertemente a una progresión maligna. También se veía en otros artículos una alta prevalencia de benignidad en masas quísticas clasificadas como Bosniak 3. Aproximadamente la mitad de las masas resecadas Bosniak 3 fueron malignas, con valores de investigaciones individuales que iban del 25 al 100% de los casos. Esto obviamente con esta nueva clasificación, con los cambios que se hicieron, con las definiciones que se incluyeron y que se cambiaron o se añadieron, bueno, se busca bajar esta variabilidad de los casos que resultaban benignos Bosniak 3, porque esto pues siempre conllevaba un seguimiento que pues podía ser muy prolongado. Sí, variaban los reportes de imagen, por ejemplo, y pues tratamientos innecesarios con todo lo que el riesgo quirúrgico conlleva. Múltiples estudios han hablado sobre las limitaciones de la clasificación de Bosniak previa y han analizado los resultados de su uso respecto a la morbilidad por procedimientos quirúrgicos innecesarios, que a su vez causaban disminución de la función renal y, bueno, los costos para el paciente y pues para las instituciones. Dentro de la clasificación actual de Bosniak se encuentran diversos cambios para las variables tomográficas y engloban oficialmente a los hallazgos vistos por resonancia magnética, así como pocas pero claras descripciones acerca del ultrasonido, el que de entrada la investigación no contempla
como método fiable para la clasificación de quistes renales por Bosniak. Sin embargo, pues sí, a veces en el mismo artículo se usan las palabras para expresar interpretaciones por ultrasonido, como para hacer el contraste. Viéndolo a grandes rasgos, se hace el grado yendo en 2019, medición del grueso de septos, además de especificar características de los hallazgos dependiendo de la fase tomográfica evaluada. Sí, para nosotros 6 subgrados por tomografía y 3 subgrados para resonancia. Se le da un significado al realce medible, a diferencia de la clasificación previa que carecía de esta. Simplemente se decía si era medible o no, pues tomando en cuenta la posición de... ahora tiene una definición para la tomografía como un aumento de 20 unidades Hounsfield a la administración media con contraste respecto al simple, y para la resonancia como un aumento del 15% de la intensidad de señal a la administración del medio de contraste. Aquí más a detalle las diferencias entre versiones, donde podemos ver que la clasificación anterior no contempla grados minuciosos, eso es la cantidad de septos que define la frase pocos o few, y la división por grupos que ya habíamos mencionado, dependiendo de la fase en la que se evalúa la masa. Se le da un significado al realce medible, como ya está en este otro artículo del 2015 que engloba la clasificación previa, pues no nos muestra detalle. En el grado 2F se identifican masas quísticas con una pared realzada, lisa, mínimamente engrosada, es decir, que es igual o menor a 3 milímetros. La delgada se define como igual o menor a 2 milímetros, o un engrosamiento mínimo conservando su textura lisa, la cual pues igual 3 milímetros o menos, de uno o más septos realzados o muchos septos. Muchos septos actualmente se define como encontrar 4 o más dentro de la masa quística, los cuales deben estar lisos y delgados, pueden realzar, y esta descripción añade a la descripción previa, la cual en resumidas tenía el grado 2F con más hallazgos complejos que en el quiste Bosniak 2. Generalmente estas masas tienen un seguimiento por imagen que ya habíamos mencionado de 6 a 12 meses. Después de este periodo se haría de manera anual por un total de 5 años para caracterizar cualquier posible cambio. En cuanto al grado Bosniak 3, los hallazgos incluyen paredes o septos de los cuales uno o más realzan y son gruesos, mayores o igual a 4 milímetros o presentan un realce irregular. Después vamos a hablar en otro diagrama de un poquito más de los hallazgos más característicos de un Bosniak 3. Por último, el grado de la clasificación Bosniak más alto, o el 4, incluye uno o más nódulos con realce, los cuales se definen ahora como protuberancias convexas de 4 o más milímetros con márgenes obtusos, o protuberancias convexas de cualquier tamaño, los cuales presentan márgenes agudos. Dentro de los cambios propuestos en la nueva clasificación, tenemos el cambio de términos como realce percibido o realce medible, utilizados para la clasificación previa para grado 2, 2F, 3 y 4, se cambia por un realce que se percibe inequívocamente o puede ser medido cuantitativamente. Respecto a la homogeneidad, previamente sin definición, ahora se define como una masa que contiene una atenuación, una intensidad de señal o una ecogenicidad similares en toda su extensión. Se permite una pared fina, pero no debe haber septos ni calcificaciones.
el significado de un fluido simple como una atenuación menos a 20 unidades Hounsfield. Además, eh, además, se agregan significados para resonancia y ultrasonido y se especifica que la imagen puede verse en un estudio simple o en un estudio contrastado. En el caso de los septos, estos no poseían definición en la primera edición, a diferencia del 2019, donde ahora se describen como una imagen lineal o curvilínea dentro de una masa quística, la cual conecta con dos superficies. Así como nota en esta diapositiva mencionamos dos veces términos que van para ecografía. Entonces, el artículo como que quiere entrar a, a usar Bosniak para ultrasonido, pero el mismo artículo te dice que no se recomienda, no está aprobado, pero pues probablemente en un futuro pueda aplicar. Dentro de las modificaciones propuestas, continuando con esto, aquí vemos a grandes rasgos como todo lo que no poseía definición establecida en la clasificación Bosniak previa, ahora posee una en la revisión del 2019. Esto de aquí como que se me olvidó poner de que esta es la previa. En la previa no hay definición de qué es poco, qué es más de poco y qué es mucho. Y aquí igualmente esto que está en el cuadro es lo previo y estos son las nuevas definiciones. Esto acá. Se hace en esta diapositiva un especial hincapié a los nódulos, los cuales actualmente se definen como protrusiones focales convexas, las cuales presentan realce y las cuales pueden ser de cualquier tamaño, si es que presentan márgenes agudos respecto al septo o la pared de origen, o márgenes obtusos, si es que la misma mide igual o mayor a 4 milímetros. Ok. En las primeras dos imágenes a la izquierda vemos ejemplos de un quiste caracterizado como Bosniak 1 arriba y otro caracterizado como Bosniak 2F debajo. La diferencia entre estos es el número de septos, todos delgados o lo que es lo mismo menores o iguales a 2 milímetros. Es 2F y 2, porque realmente presentan septos. La diferencia es que los septos pueden ser un poco más gruesos en 2F. Ok, las imágenes de en medio muestran ejemplos de grosor de pared. Una pared lisa y delgada es propia de un Bosniak 1. Esto más un septo delgado ya es un Bosniak 2. Y además una pared mínimamente engrosada o igual o menor a 3 milímetros es propia de un Bosniak 2F. Una pared engrosada o igual o mayor a 4 es una con realce, un Bosniak 3. Y las últimas imágenes hablan de las diferencias que tiene un Bosniak 3 con un Bosniak 4. Las protuberancias o crecimientos convexos con realce que surgen de una pared o septo son nódulos característicos de un Bosniak 4. Aquí tenemos en amarillo y en azul. Las azules presentan márgenes obtusos, por lo que deberán ser, para ser clasificadas como un Bosniak 4, mayores o iguales a 4 milímetros de diámetro. Sin embargo, en márgenes más agudos, como aquí las amarillas, que pueden salir, como ya hemos mencionado, de la pared del quiste o en este caso de un septo, si llegan a presentar márgenes agudos, como aquí se representa en este diagrama, pues ya sería un Bosniak 4. A diferencia del Bosniak 3, donde nada más estamos viendo pequeñas imágenes nodulares que presentan márgenes obtusos y que son pues considerablemente más pequeñas que en el otro lado aquí, donde vemos pues que son más grandes, pero igualmente conservan
la característica de márgenes obtusos. En cuanto a la clasificación Wozniak en resonancia, es similar, solamente mencionar que se usa la intensidad de señal producida por el fluido cerebroespinal para determinar si un fluido intraquiste es simple o si presenta contenido en su interior, suponiendo que se pierda la homogeneidad o que la homogeneidad dentro del quiste que sea heterogéneo o que sea diferente a la intensidad que presenta el fluido cerebroespinal en el mismo método, en el mismo estudio. Dentro de las recomendaciones para la realización del reporte de imagen que nos hace la nueva guía, se encuentra la descripción de cada grado de la clasificación de Wozniak. En el Wozniak 1 se describirá un quiste renal benigno, simple, el cual por sus características no requiere seguimiento. En el Wozniak 2 se describirá un quiste renal benigno, el cual por sus características no requiere seguimiento. O de otra manera se puede escribir como una masa renal muy sugestiva de benignidad, la cual no requiere seguimiento. Y como nota adicional, la guía nos menciona que los Wozniak pueden ser dos, conteniendo en su interior imágenes similares a masas, por lo que no se puede caracterizar definitivamente como completamente quísticas. Sin embargo, todo apunta a que son lesiones benignas, tomando en cuenta su apariencia. Ok. El Wozniak 2F se describirá la frecuencia del seguimiento recomendada como ya la mencionamos antes. El Wozniak 3 se mencionará como masas quísticas renales con una probabilidad intermedia de malignidad y se recomendará valoración por servicio de urología si es que todavía no se ha hecho, también dependiendo del contexto clínico del paciente. Y por último, el Wozniak 4 se describirá como una masa renal donde no entra urológica y se hará énfasis en la probabilidad de benignidad de malignidad de la lesión. Esto obviamente también mencionando pues las características que nos hicieron al final reportar la masa como un Wozniak dependiendo del grado. Esto es como que extra a la descripción. En esta diapositiva se muestran distintos ejemplos de quistes Wozniak 1 vistos a través de distintos métodos de imagen. La primera de izquierda a derecha corresponde a una tomografía axial que muestra una masa esférica con densidad líquida sin pared definible, compatible con un quiste simple Wozniak 1. En la ecografía renal longitudinal se muestra un quiste de contenido anecoico simple en la corteza del riñón derecho. Y las últimas dos imágenes de resonancia corresponden a una imagen axial en T2 que muestra un quiste con intensidad de líquido simple, definida como una intensidad de señal homogénea similar a la de líquido cefalorraquídeo, sin septos ni nódulos. Y la siguiente imagen, en fase nefrográfica, fase spin en T1, en axial, se muestra una pared fina y lisa, menor a 2 milímetros, y pues con las características que ya mencionamos en el T2. Todas estas imágenes corresponden a quistes clasificados como Wozniak 2, vistos desde distintos estudios por imagen, caracterizados por la presencia de septos internos, delgados, con ausencia de nódulos internos o engrosamiento septal. El TAC aquí, muestra un Wozniak 2 levemente exofítico. La ecografía transversal muestra un quiste unilocular con 3 septos, 3 o más. También la vuelvo a ver y veo más, pero que están así muy obvios, es 3 septos internos delgados, el cual no presentó flujo en el Doppler color. No hay nódulos internos, pared o engrosamiento septal, o engrosamiento de la pared, o de los septos. La imagen en T2 muestra una masa quística renal izquierda exofítica
Otra parte, la imagen por resonancia en fase nefrográfica axial, fase expediente 1, se muestra sin realce interno y, pues la masa quística está bien delimitada con una pared fina y lisa. Respecto a Bosnia 2F, la tomografía muestra un quiste complejo cortical, conceptos gruesos, irregulares, algunos de los cuales muestran sombras distales y artefactos brillantes. Esto, como por ejemplo en esta área de aquí, y pues en general se ve muy heterogéneo. Aquí podemos ver un septo que se ve pues en 2F y pues por la naturaleza también exofítica de la masa, pues se recomendaría un seguimiento como ya lo hemos mencionado. En la ecografía se muestran septos gruesos, 1, 2, en una masa pues que se ve quística, y que claramente pues no es totalmente, no puede ser definida como un quiste simple. Y la imagen T2 coronal arriba muestra una masa renal aquí, derecha, exofítica, quística con 4 o más septos delgados de 2 o menos, milímetros y mínimamente engrosado. Aquí más que nada se nota la pared engrosada superiormente y pues la masa pues se encuentra en tercio superior renal derecho. Y la siguiente imagen en fase nefrográfica axial, en fase expediente 1, muestra muchos septos, lo cual pues ya definimos como 4 o más septos, según la nueva clasificación, los cuales muestran realce, y uno de los cuales está mínimamente engrosado, mayor a 3 milímetros, el cual estaría aquí. El láser como que medio tapa, por eso no lo meto mucho, estaría inferior, perdón, estaría posterior. La tomografía muestra un quiste Bosnia 3, exofítico, heterogéneo, el cual presenta un engrosamiento irregular de su pared anterior, mayor a 3 milímetros. La ecografía aquí en escala grises muestra una lesión quística de paredes gruesas con calcificación nodular en su interior en el riñón derecho. Sin embargo, las paredes del quiste no están bien definidas. Y por último, en las imágenes por resonancia se muestra la pared de quiste complejo, engrosada, con realce y además con presencia de septos irregulares de características propias de un quiste renal Bosnia 3. Y respecto a los Bosnia 4 por tomografía y resonancia, la tomografía de aquí muestra una lesión renal izquierda, quística, compleja, conceptos irregulares y realzados, además de imágenes francamente nodulares en su interior, las cuales pues aquí podemos ver más ecogénicas. Aquí, o sea, no parecen quistes, son más gruesas que eso, y pues ya ahora sí propiamente vemos septos conectando con estas imágenes sólidas, intraquiste y la pared del mismo. Posteriormente, en la nefrectomía se demostró un carcinoma quístico de células claras. La imagen en axial T2 muestra una masa renal izquierda exofítica, quística con muchos septos y un nódulo septal mayor a 4 milímetros de este lado, de aquí, con márgenes obtusos, pero como ya dijimos, miden más de 4 milímetros. Bueno, pues se podría decir que ya es un Bosnia 4, aunque los márgenes sean obtusos. Y la imagen en fase nefrográfica axial en P1 muestra realce en imagen nodular asociada posteriormente, asociada a la masa quística, y posteriormente se diagnostica carcinoma de células claras en nefrectomía parcial que se practicó posteriormente. Estamos entrando ahora en patologías específicas, comenzando por enfermedades quísticas renales focales, donde hablaremos del tumor mixto epitelial y estromal, el nefroma quístico y el divertículo pielocalicial.
En tumores mixtos epiteliales y de estroma, estas masas sólidas y quísticas complejas se caracterizan histológicamente por la presencia de elementos estromales que se asemejan al estroma ovárico, así como un componente epitelial que consiste en quistes con un revestimiento epitelial. Este tumor de mixto epitelial y estromal se encuentra con mayor frecuencia en mujeres perimenopáusicas, en una gran proporción a las mujeres. Estamos hablando de una proporción de 11 mujeres por cada hombre. El uso de suplementos orales de estrógenos o anticonceptivos se informa con frecuencia en pacientes con esta patología durante el interrogatorio. El 25% de los pacientes son asintomáticos y por lo general se manifiesta en las imágenes como una masa quística multiloculada expansiva que puede herniarse en la pelvis renal. Los septos intermedios muestran realce de contraste variable y se puede observar un nódulo mural realzado o calcificaciones murales. Se sugiere por la presencia de componentes hiperatenuantes en la TAC o focos hiperintensos en la resonancia en T1. Las siguientes imágenes en axial y coronal de tomografía con contraste muestran una masa quística con componente sólido asociado en el riñón izquierdo con numerosos septos realzantes, la cual se extiende hacia la pelvis renal. Se confirmó posteriormente tumor mixto epitelial y estromal en análisis histopatológico. En el nefroma quístico, este es un tumor benigno raro que generalmente ocurre en niños menores de 4 años o mujeres de 40 a 60 años. Los niños a menudo se presentan con una masa abdominal indolora, mientras que los adultos tienen más probabilidades de presentar dolor abdominal o hematuria, pero pueden ser asintomáticos también. Aparece típicamente como una masa multiquística, bien circunscrita, encapsulada, conceptos que realzan de manera variable. Las lesiones a menudo se hernian hacia la pelvis renal o el uréter proximal. Y debido a su composición fibrosa, los septos y la cápsula de la lesión son hipointensos en las imágenes de resonancia potenciadas tanto en T1 como en T2. Debido a que es difícil distinguir el nefroma quístico del carcinoma quístico de células renales, muchos casos se terminan tratando pues quirúrgicamente. La ecografía longitudinal de riñón derecho revela una lesión quística multilocular en el polo inferior que aparece parcialmente encapsulada. El resto de una ecogenicidad normal, realmente pues no se hallan otras alteraciones. Y después en contraste se observa en la resonancia coronal en T2 de arriba y la imagen de resonancia ecogradiente potencial en T1 saturada con saturación de grasa, con contraste axial abajo. Se muestra una masa quística multiseptada de este lado, multiseptada que surge del polo superior del riñón derecho y se extiende hacia la pelvis renal, y parecido al tumor mixto que acabamos de ver. Y en T2, la intensidad de señal variable en el contenido de los lóculos del quiste representan áreas de líquido simple y líquido complejo. Más que nada se observa la diferencia en el T2 coronal que está aquí. Y la hipointensidad de señal en la cápsula circundante y de los septos de la lesión reflejan contenido fibroso. Podemos ver que se encuentra igual hipodenso en ambos. Hipointenso, perdón. El divertículo pilocalicial es una cavidad llena de orina dentro de la corteza renal que se comunica con el sistema colector renal. Existen dos tipos de divertículo pilocalicial, el tipo 1, que es el más común, que se comunica con un cáliz menor, y el tipo 2, que se conecta con un cáliz mayor o directamente a la pelvis renal.
El divertículo pielocalicial es relativamente raro, se identifica en 2.1 a 4.5 por cada 1000 evaluaciones urográficas intravenosas, y el 50% de los casos de divertículo pielocalicial se complican con cálculos debido posiblemente a una combinación de estasis urinaria e infecciones renales o vías urinarias de repetición. Un divertículo pielocalicial simple, sin cálculos, tiene una apariencia similar a la de un quiste simple en la ecografía en ultrasonido, la resonancia y la tomografía con contraste en fase nefrográfica o sin contraste. En la fase excretora de la imagen, la estructura se llena con material de contraste debido a que, pues, como ya mencionamos, se encuentra en comunicación con el sistema colector renal y se observan capas de material de contraste dentro de la estructura similar a un quiste. En la ecografía, un divertículo pielocalicial complicado con cálculos aparece como un quiste anecoico con material ecogénico móvil y estratificado. Las complicaciones del divertículo pielocalicial incluyen hemorragia, infección y pues su ruptura y todo lo que esto conlleva. La malignidad en un divertículo pielocalicial es extremadamente rara, con solo 4 casos informados en la literatura. Estas imágenes axiales de tomografía en fase nefrográfica y en fase excretora, se muestran calcificaciones en una estructura quística, lo cual pues es sugestivo de un divertículo pielocalicial, como hemos dicho, parece un quiste y presenta material hiperdenso compatible con calcificaciones por la comunicación que existe entre el sistema colector y pues el quiste, ¿no? Que ahora sabemos que es un divertículo pielocalicial. Además, aquí se muestra una radiografía oblicua de un estudio de pielografía retrógrada que muestra un divertículo calicial que surge de un cáliz del polo medio. Y pues observemos heterogeneidad en la imagen. No sé si se alcanza a ver bien, pero aquí inferiormente se observa heterogéneo, lo cual pues nos haría sospechar de la presencia de cálculos en su interior, los cuales pues parecerían un defecto, serían un defecto de llenado en el estudio. Entrando a enfermedad quística renal multifocal adquirida, estaríamos hablando de enfermedad renal glomeruloquística, nefrotoxicidad por litio, enfermedad renal quística adquirida, riñón displásico multiquístico y enfermedad renal quística localizada. La enfermedad glomeruloquística es una enfermedad rara quística caracterizada histológicamente por una dilatación uniforme de características quísticas de la cápsula de Bowman, la cual recubre el glomérulo en la nefrona, la cual pues, es la unidad estructural y funcional básica del riñón. La mayoría de las veces esta patología ocurre en recién nacidos y niños pequeños, y en muchos casos se observa insuficiencia renal leve acompañada de malformaciones congénitas infantiles. El hallazgo de imagen predominante son pequeños quistes renales con una distribución subcapsular, principalmente cortical, y esta distribución ayuda a distinguirla de otras enfermedades renales quísticas, como la enfermedad renal poliquística autosómica recesiva, la cual estaremos viendo en futuras diapositivas, la enfermedad renal poliquística autosómica dominante y el riñón displásico multiquístico, y la displasia renal quística también. Los quistes pueden ser difíciles de definir en la ecografía y se pueden observar una hiperecogenicidad cortical en lugar de la típica apariencia anecoica de los quistes simples. En la resonancia en T2 sin contraste es la modalidad de imagen preferida. La imagen por resonancia T2 aquí muestra numerosas lesiones hiperintensas
predominantemente en las porciones subcapsulares de la corteza renal, un hallazgo indicativo de quistes simples. Esta distribución es un hallazgo clásico de la enfermedad renal glomeruloquística. Del otro lado vemos una tomografía axial con contraste y una reconstrucción coronal que muestra riñones de tamaño normal con múltiples quistes subcapsulares pequeños asociados al líquido perirrenal bilateral. Okay. Los quistes están de este lado. Son muy pequeños y pues a veces se podría bater para verlos. En cuanto a la nefrotoxicidad por litio, es debido a una terapia prolongada con litio y es una entidad bien descrita y se divide en tres categorías principales, las cuales son intoxicación aguda, diabetes insípida nefrogénica y la diabetes insípida nefrogénica es la complicación más frecuente de la nefrotoxicidad inducida por litio y por lo general es reversible interrumpiendo pues la terapia con este fármaco. Sin embargo, los pacientes que se someten a terapia de litio a lo largo plazo pueden desarrollar nefritis intersticial focal crónica que resulta en insuficiencia renal, pues cambios, lesiones que son irreversibles. Los hallazgos de imagen, de tomografía y resonancia de nefrotoxicidad inducida por litio realmente incluyen riñones de tamaño normal, proximal abundantes y uniformes. Se han informado microquistes en el 33 al 62% de los pacientes que reciben tratamiento con litio, de características en corteza y médula de 1 a 2 milímetros de diámetro. En la resonancia entre dos se representa mejor el número y el tamaño de las lesiones quísticas, mostrando múltiples focos hiperintensos. Esto se refiere a focos hiperintensos de lo pequeños que son, pues así parecen. Se diferencia de otras entidades similares en base a historia clínica, así como el tamaño y la distribución de los quistes en las imágenes. Esta imagen a la izquierda representa la nefrotoxicidad inducida por litio en un paciente sometido a esta terapia ya de largo plazo. La imagen axial de tomografía con contraste muestra múltiples lesiones hipodensas dispersas por la corteza y la médula de ambos riñones. Los hallazgos pues son consistentes con microquistes. En la imagen, en la siguiente imagen se muestran ambos riñones hiperecogénicos en este ultrasonido, con pérdida de diferenciación corticomedular, además de múltiples quistes pequeños a nivel cortical y medular. Por último, la tomografía axial con contraste y su respectiva reconstrucción coronal muestran riñones de tamaño normal con microquistes renales abundantes. En el izquierdo, más que nada, sí son discretos, pero pues se pueden llegar a confundir con las hiperdensidades normales que podemos ver en un riñón normal. Pero pues se determinan como microquistes renales, los cuales son abundantes y están distribuidos por todo el parénquima. Hablando de enfermedad renal quística adquirida, esta se refiere al desarrollo de quistes renales en pacientes con enfermedad renal terminal que no tienen una enfermedad renal quística hereditaria. Al menos 3 quistes en cada riñón, pequeños de 0.5 a 3 centímetros de diámetro, deben de observarse. Y en aproximadamente del 8 al 13% de los pacientes con enfermedad renal en etapa terminal han adquirido enfermedad renal quística antes de someterse a la diálisis. La incidencia aumenta con el tiempo de diálisis con tasas aproximadas de 13 a 50% y 87% después de 2, 6 y 9 años de diálisis respectivamente. En ecografía, la enfermedad renal quística adquirida se manifiesta como riñones ecogénicos, atróficos, con quistes de tamaño y complejidad variables. Esto debido a las características que ya poseía un riñón, pues por la enfermedad renal crónica que
que ya tenía el paciente de base. La malignidad renal se desarrollará en 3 al 7% de los pacientes con enfermedad renal quística adquirida. La primera imagen de resonancia en T2 coronal se muestra lesiones renales. Posteriormente, en la siguiente imagen, por tomografía del mismo paciente, 6 años después, el paciente de la resonancia tiene pues historial de una enfermedad renal crónica. Aquí vemos que pues no tiene imágenes quísticas, al menos en este periodo. Sin embargo, después de 5 años de estar en diálisis, mencionadas, en la ecografía longitudinal siguiente de riñón derecho es de un paciente con enfermedad renal en etapa terminal que muestra un riñón atrófico, ecogénico, con múltiples quistes anecoicos de tamaño variable, apariencia compatible con una enfermedad renal quística adquirida. La siguiente imagen por resonancia en T2 coronal es de un paciente con enfermedad renal en etapa terminal, la cual muestra riñones pequeños y atróficos con múltiples quistes simples. El riñón displásico multiquístico, este es un trastorno del desarrollo no hereditario en el que el riñón es reemplazado por quistes no comunicantes y pues la apariencia de imagen del riñón displásico multiquístico varía según la edad. En los niños se evalúa con más frecuencia mediante ecografía y aparece como un grupo grande de quistes no comunicantes que reemplazan el parénquima renal. Y en algunos casos los quistes pueden reemplazar solo una porción del parénquima renal. O sea, no necesariamente se distribuyen de manera difusa como otras entidades. Hay reflujo vesicoureteral del 5 al 3% de los casos. Y pues la mayoría de los casos, el riñón displásico retrocederá por completo en la edad adulta. A esto me refiero a que va a desaparecer las características de esta enfermedad cuando se llegue a edades más tardías. Las características típicas de las imágenes incluyen una región central de tejido blando, quistes periféricos no comunicantes y ausencia o atrofia severa de ureter ipsilateral, el sistema colector renal y la vasculatura renal. Puede haber hipertrofia compensatoria del riñón contralateral. Aquí podemos ver en esta imagen en coronal de resonancia en T2 se muestra una pequeña colección de quistes hiperintensos en la fosa renal izquierda, un hallazgo que representa riñón displásico multiquístico. En el ultrasonido, el riñón izquierdo muestra múltiples quistes de tamaño variable y parénquima ecogénico intermedio. En la enfermedad renal quística localizada, esta es una afección rara en la que un grupo de quistes de tamaño variable y estrechamente espaciados reemplaza una parte o la totalidad del parénquima renal de un riñón. O bueno, también puede ser bilateral. Se observa parénquima renal normal entre los quistes. La enfermedad renal quística localizada no presenta afectación quística en otros órganos. A diferencia ahorita dije que podía ser bilateral, no, disculpen, me estaba confundiendo con otra entidad. Esta entidad, la enfermedad renal quística localizada, tiene que ser unilateral por la definición. A diferencia del nefroma quístico, no se observa cápsula alrededor de los quistes y la patogenia es origen de desarrollo adquirido. No hay deterioro de la función renal. Y en las imágenes, la enfermedad renal quística localizada se manifiesta como un conglomerado de quistes en un riñón y la presencia de parénquima renal intermedio realza normalmente y la ausencia de una cápsula alrededor de los quistes ayuda a distinguir la enfermedad renal quística localizada del nefroma quístico y pues también de entidades como el carcinoma de células renales quísticas multiloculadas. Aunque la enfermedad renal quística localizada es una entidad benigna, las imágenes de vigilancia pueden ser apropiadas en casos pues de duda diagnóstica.
y en pacientes que estén sintomáticos. Las siguientes resonancias en T2 en axial y coronal muestran un grupo de quistes sin realce que reemplazan la parte media del riñón derecho y pues corresponden a un estudio de seguimiento que al final también se lleva a cabo una tomografía con contraste que se observa parénquima renal normal pero atrófico entre los quistes, aquí igual a la izquierda. En enfermedades quísticas renales multifocales hereditarias, estaremos hablando de enfermedad renal poliquística, autosómica dominante, hallazgos de lesiones renales en enfermedad de von Hippel-Lindau y esclerosis tuberosa. En enfermedad renal poliquística autosómica dominante, esta es una enfermedad renal quística hereditaria que causa quistes a lo largo de la nefrona. Las enfermedades ocurren en aproximadamente, esta enfermedad, perdón, ocurre en aproximadamente 1 de cada 500 a 1000 nacidos vivos y es el trastorno renal hereditario más común. La enfermedad ocurre de dos maneras diferentes, de las cuales el tipo más común es responsable del 85% de los casos y es el que está asociado al gen PDK1, que se encuentra en el brazo corto del cromosoma 16. El tipo menos común está asociado con mutaciones en el gen PDK2, que se encuentra en el brazo largo del cromosoma 4. La mutación PKD2 da como resultado una forma más leve de la enfermedad que la PKD1, la cual pues dijimos es la más común y pues es la más grave de estas dos. También el PKD2 tiene una edad de aparición más tardía y pues ahí su relevancia clínica también para poder identificar entre estas dos entidades. La apariencia radiológica de enfermedad renal poliquística autosómica dominante incluye riñones agrandados con múltiples quistes y también se puede observar manifestaciones extrarrenales y más comúnmente incluyen quistes hepáticos. Las complicaciones renales de la enfermedad renal poliquística autosómica dominante incluyen hemorragia del quiste, infección del quiste, ruptura y nefrolitis también. Y alrededor del 50% de las personas con enfermedad renal poliquística autosómica desarrolla enfermedad renal en etapa terminal. La tomografía computarizada de abdomen en coronal demuestra que ambos riñones están marcadamente agrandados y se muestran innumerables quistes que varían en tamaño desde unos pocos milímetros hasta varios centímetros. Estos quistes también varían en densidad. En este caso, la mayoría tienen una densidad cercana al agua, algunos son hiperdensos y otros se encuentran pues calcificados. De este lado tenemos imágenes calcificadas. También están presentes numerosos quistes en el hígado y en la ecografía de la derecha se muestran numerosos quistes llenos pues de líquido. Enfermedad autosómica, la cual ocurre en aproximadamente 1 de cada 31.000 a 53.000 nacimientos. Las manifestaciones viscerales más comunes de esta enfermedad son quistes renales, entre un 59 a 63% de los pacientes. También entre un 24 y 45% se puede mostrar carcinoma de células renales, de un 0 a un 60%, el rango en la literatura se pueden encontrar feocromocitomas, quistes pancreáticos también son comunes, y neoplasias pancreáticas como cistodenomas serosos. Tumores neuroendocrinos de páncreas también pueden observarse. Sin embargo, en pacientes con von Hippel-Lindau se ha observado que el carcinoma de células renales crece más lentamente con una mayor tasa de supervivencia del paciente a 10 años que en pacientes sin esta entidad.
Los quistes que aparecen simples en las imágenes a menudo contienen pequeños focos de carcinoma de células renales a medida que pasa el tiempo. Estos pequeños focos pueden crecer formando una masa sólida a medida que el quiste original involuciona. Entre técnicas de prevención de cáncer renal en pacientes con esta entidad está el seguimiento de lesiones sólidas durante 6 a 12 meses con imágenes por ecografía, tomografía o resonancia hasta que la lesión más grande mida 3 centímetros o más. En este momento, la cirugía conservadora de nefronas, generalmente se recomienda para extirpar la lesión sólida más grande y tantas lesiones sólidas y quísticas que sean más pequeñas que esta como sea posible. La idea es reiniciar el reloj para el desarrollo de células renales en ese riñón y continuar la vigilancia hasta que se desarrolle otro tumor sólido de 3 centímetros. Y si el contexto clínico del paciente lo amerita, pues se realizaría nuevamente una cirugía de resección. La siguiente imagen de resonancia en coronal T2 de abdomen muestra quistes hiperintensos, bilaterales, difusos en ambos riñones. Y pues la siguiente imagen de resonancia en T1 con contraste coronal, en coronal, que se muestran lesiones quísticas bilaterales con septos gruesos, una imagen renal izquierda sólida heterogénea que realza y un quiste renal derecho simple adyacente a la masa que describimos primero. En la esclerosis tuberosa, esta es la segunda facomatosis más común después de la neurofibromatosis tipo 1 y ocurre aproximadamente en una de cada 6.000 personas. Esta es causada por los genes TSC1 y TSC2. La esclerosis tuberosa es un síndrome neurocutáneo autosómico dominante que causa amartomas en los riñones, los pulmones, hígado, cerebro, etcétera, en varios órganos. La manifestación renal más frecuente de la esclerosis tuberosa es el angiomiolipoma, que se presenta en el 55 al 75% de los pacientes. Las siguientes imágenes de masas más comunes observadas asociadas con la esclerosis tuberosa son los quistes renales simples. La edad promedio de los pacientes con esclerosis tuberosa y carcinoma de células renales es de 28 años, 25 años más jóvenes que la edad promedio de los pacientes con carcinoma de células renales en la población general sin esta entidad. En las imágenes es difícil diferenciar el angiomiolipoma de carcinoma de células renales, por lo que muchas veces se termina reseccionando. El crecimiento rápido y la presencia de calcificación son dos hallazgos de imagen que sugieren pues que hay un carcinoma asociado a la esclerosis tuberosa. Las siguientes imágenes axiales de tomografía con contraste muestran que los riñones están agrandados y reemplazados por numerosos quistes y masa de tejido blando. En el riñón derecho se observa un foco graso a esta altura, pues en tercio medio, la cual pues se observa exofítica, aunque realmente pues hay muchos quistes los cuales pues son irregulares y pues comprometen la morfología normal del riñón. Además de eso, se observa un pequeño aneurisma intralesional, donde se observa aquí, igual, bastante parecido a donde se observa pues, el foco graso, los cuales pues, son compatibles con un angiomiolipoma. Ya finalmente, infecciones renales, hablaremos de absceso piógeno y aspergilosis renal. Los abscesos renales suelen verse como una complicación de la pielonefritis aguda. Con menos frecuencia, los abscesos renales pueden ser causados por siembra hematógena en pacientes con bacteremia. Los pacientes inmunocomprometidos, embarazadas y diabéticos tienen un mayor riesgo de formación de abscesos. Y en radiología, un absceso renal puede simular un quiste renal. Sin
normalmente se puede hacer sobre la base del escenario clínico del paciente. La ecografía demuestra con mayor frecuencia una masa quística compleja, anecoica a hipoecoica con realce acústico posterior. También se pueden ver ecos internos, septos, loculaciones por este método de estudio. En la tomografía computarizada y la resonancia magnética, que son las modalidades más sensibles para detectar un absceso renal, se puede observar con contraste en la tomografía una masa redonda hipoatenuante bien definida, a menudo con un borde grueso o halo. Después de un tiempo puede verse que se extiende perirrenalmente esta imagen. La resonancia también se puede utilizar para evaluar los abscesos renales, en particular en los casos en los que es importante limitar la exposición a la radiación ionizante, como en embarazadas, por ejemplo. La resonancia típicamente muestra una lesión heterogénea de borde grueso que es hipointensa en las imágenes en T1 e hiperintensa en las imágenes T2, con difusión restringida. En la primera imagen en coronal de tomografía con contraste, a la izquierda se muestra una masa hipodensa, aquí en riñón izquierdo, con borde realzado, engrosado en este riñón, un hallazgo que es compatible con un absceso renal. En ultrasonido de riñón izquierdo se muestra un engrosamiento urotelial en los cálices inferiores, asociado a una colección parenquimatosa bien delimitada con ecos internos en el polo inferior. En la resonancia coronal en T1, con contraste, se muestra varias colecciones con paredes gruesas periféricas compatibles igualmente con abscesos. Okay. Y la aspergilosis renal, esta es una entidad poco común que se manifiesta como una masa renal quística compleja. Ocurre en pacientes inmunocomprometidos, incluidos pacientes con diabetes o infección de virus de inmunodeficiencia humana, y aquellos que reciben terapia con corticosteroides. Se adquiere de tres maneras diferentes: por diseminación hematógena, la cual es la más común, infecciones ascendentes ¿cómo se llama? Diseminación de cilindros de Aspergillus en la pelvis renal. La apariencia radiológica de la aspergilosis en el riñón imita la de un quiste o absceso renal complejo, y en la tomografía se muestra una masa hipoatenuante con una pared gruesa, realzada y septos internos. El parénquima renal circundante puede mostrar características de pielonefritis focal y realce tardío. Y por último, el diagnóstico de aspergilosis renal generalmente se realiza después de un análisis de orina o aspiración directa de la lesión. Las siguientes imágenes demuestran una infección por aspergilosis renal en un paciente con síndrome de inmunodeficiencia adquirida y aspergilosis que pues ya estaba conocida dentro de su cuadro clínico. La imagen en axial de tomografía con contraste muestra una gran masa quística unilocular que surge del riñón izquierdo, la cual muestra realce de bordes o paredes gruesos. La siguiente imagen en axial de tomografía con contraste obtenida 4 meses después muestra progresión a una masa inflamatoria compleja, multilocular, que se extiende hacia el espacio perirrenal. Y listo, ya abarcamos todos los temas. Esta es la bibliografía que usé para esta presentación. No sé si existe alguna duda, comentario.